Bien, una vez explicado lo teórico, lo básico de caída libre, pasamos a las ecuaciones, ¿sí? Para poder calcular lo que es la altura, la velocidad, el tiempo, ¿sí? Acompañado de la gravedad, ¿no? Bien, bueno, acá como ven hay dos partes, ¿sí? Estas dos partes tienen que ver con ¿qué? Con lo que había explicado al principio sobre la velocidad. Acuérdense que la velocidad inicial, ¿sí? Puede ser cero o no, eso depende de qué. De que si se deja caer, obviamente la velocidad va a arrancar desde un punto de cero y ahí va a ir aumentando gracias a la velocidad, ¿sí? Y puede ser lanzado directamente, ¿sí? Hacia abajo, y ahí ya la velocidad inicial tiene un valor. Es por eso que acá dividí en dos partes. Acá la primera parte dice, si la velocidad tiene un valor mayor a cero, es decir, si ya se lanza directamente, van a corresponder estas ecuaciones. Fíjense que la velocidad aparece acá en esta ecuación. Dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Acá también aparece la velocidad inicial, fíjense en esta ecuación, dice gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Y en esta ecuación también aparece la velocidad inicial, obviamente porque tiene un valor, dice altura inicial es igual a altura final más velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que las ecuaciones son muy similares a lo que era MRV, ¿sí? Por eso no se le va a hacer difícil a la hora de poder resolverlos. Y la segunda parte, fíjese, dice si la velocidad es igual a cero, o sea, está diciendo acá que si la velocidad, obviamente se deja caer el cuerpo, entonces la velocidad va a ser cero. Entonces fíjese cómo cambian las ecuaciones, ¿sí? Ya no aparece la velocidad inicial, ¿sí? Como acá aparecía. Después todo lo demás es la misma ecuación. Acá también lo mismo, ¿sí? Desaparece la velocidad inicial que viene de acá, ¿sí? De esta ecuación, ¿sí? Sacamos la velocidad inicial. ¿Por qué lo sacamos? Porque es cero, ¿sí? Entonces no afecta, entonces se lo pone a un costado, se lo saca directamente, se lo cancela. Y acá fíjese, hablando de cancelar, dice altura inicial es igual a altura final más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Es la misma ecuación esta, la diferencia es que no solamente sacamos la velocidad inicial que es de cero, sino el tiempo. ¿Por qué sacamos el tiempo? Porque el tiempo multiplica la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es cero y todo número multiplicado por cero es cero. Entonces desaparece esta parte y quedaría solamente esto, ¿sí? Bien, pasamos a un problema ejemplo, así podemos afianzar los conocimientos que tenemos, lo básico de caída libre con las ecuaciones, ¿sí? Así podemos calcularlos, cada uno de los problemas. En este caso tenemos uno. Dice, un objeto se deja caer, el mismo tarda 20 segundos en tocar el suelo. Ya tenemos el problema, ahora te pide las dos preguntas. Dice, punto A, ¿desde qué altura cayó? Y punto B, ¿con qué velocidad impactó en el suelo? ¿Sí? Bien, entonces vamos al punto A. Vamos a tratar de resolver con qué altura cayó. Pero antes de hacer eso, yo siempre recomiendo que para cuando recién empezamos con temas nuevos, haga un grafiquito y marquen. ¿Sí? En este caso puse un vector, una flecha, ¿sí? De una caída y marqué la altura inicial, la altura final, la velocidad inicial, la velocidad de impacto, el tiempo en que tarda en caer, ¿sí? Y la gravedad. Por ello no aclaré el tema de la gravedad, o aclaré lo que era, sí, pero no aclaré el tema que la velocidad es un valor constante, no es que hay que hallarla como una aceleración como era en MRV. Directamente acá esta aceleración, que ahora acuérdense que la gravedad es una aceleración natural, ya directamente tenemos un valor. Y dice 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que todos los cuerpos van a caer a esa aceleración, ¿sí? O sea, cada 9,8 metros va a ir acelerando, va a ir aumentando su velocidad de los cuerpos. Entonces, buenísimo, ya tenemos ese dato de acá a todas las veces que yo dé la gravedad de la Tierra, ¿sí? Por la gravedad se da en distintos... depende de los planetas, depende de los satélites, la gravedad va a ir variando, ¿sí? Acá en la Tierra es firme, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Para resolver los problemas, acuérdense, siempre dije de acá hasta fin de año y hasta que termine de dar clase, y siempre es así la física por más que termine de dar clase, siempre se van a anotar los datos, ¿sí? Los datos principales de un problema, que esto te va a ayudar a resolver, ¿sí? Con las ecuaciones. Fíjese que los datos de esto coincide con el grafiquito de acá, ¿sí? Puse la velocidad inicial 0 metros sobre segundo. ¿Por qué 0 metros sobre segundo? Porque fíjense que dice se deja caer un cuerpo, ¿sí? Y si se deja caer un cuerpo, arranca una velocidad inicial 0 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, acá también puse la velocidad inicial 0 metros sobre segundo, ¿sí? Donde comienza el movimiento. La velocidad de impacto no la sabemos, ¿sí? La está preguntando acá, ¿sí? Dice con qué velocidad impactó, no la tenemos, ¿sí? Después, ¿qué otro dato da más? 20 segundos. 20 segundos llega el tiempo en que tarda en tocar el suelo, ¿sí? Altura inicial, ¿sí?
no la sabemos, no sabemos dónde cayó, porque te dice desde qué altura cayó, ¿sí? Y altura final es la altura donde impactó, te dice que toca el suelo, entonces su velocidad, su altura final va a ser 0 metros, ¿sí? Bien, y la gravedad, ¿sí? Que ya sabemos que esto es en la Tierra, ¿sí? Si no aclaro que es en otra parte, es de 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, una vez teniendo todos los datos, ¿sí? Escribimos las ecuaciones. Fíjense, yo escribí 3 ecuaciones, y si ustedes se fijarán bien en la anterior, en lo que había explicado anteriormente, ¿sí? Había escrito que había como 6 ecuaciones. Bien, ¿por qué puse 3? Porque fíjense que, acuérdense que yo lo había dividido en 2 partes. Una era las ecuaciones cuando la velocidad se dejaba caer, o sea, era 0, y otra era cuando se lanzaba con una velocidad y por ende iba a tener un valor, y él iba a tener otras ecuaciones. Como acá yo ya sé que se deja caer, entonces voy directamente a esas 3 ecuaciones donde se deja caer, ¿sí? Si pondría el otro, estaría por demás y mal si lo llego a usar, ¿sí? Entonces, como se deja caer, tomé las ecuaciones de que se deja caer, o sea, la velocidad inicial no existe, es 0, y fíjese que acá no está la velocidad inicial desapareció. Por ende, una vez ya tenemos las ecuaciones, tenemos los datos, comparamos, ¿sí? Vemos qué ecuación podemos hacer, depende. Aquella ecuación en la cual tengamos una sola incógnita, la vamos a poder resolver, y la que tenga más de una incógnita, esa sí no la vamos a poder usar, ¿sí? O en ese momento o después. Bueno, comparamos. Vamos a la primera ecuación. Dice velocidad final al cuadrado, ¿sí? Nos fijamos, velocidad final no lo tenemos, entonces ya tenemos la primera incógnita. No podemos tener otra, sino no podríamos usar esa ecuación. Después dice por 2, ¿sí? Que es una constante, por la gravedad, que ya la tenemos, ¿sí? Buenísimo, la gravedad la tenemos, ¿sí? Y por la altura. Esta altura es la altura inicial, de donde empieza a caer, ¿sí? Altura inicial no lo tenemos, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 incógnitas, no vamos a poder resolver esta ecuación. ¿Por qué aclaré acá que es altura inicial? Porque si llega a ser la altura final, una estaría mal teóricamente y también estaría mal matemáticamente, porque te daría 0. Porque si la altura final es 0, multiplicado, esta es una triple multiplicación, todo esto multiplica en el 0 y te va a dar 0. Y no puede ser la velocidad de impacto que sea 0, ¿sí? Entonces, obviamente esta es la altura inicial. Bueno, vamos, como esta ecuación no podemos, hay 2 incógnitas, vamos a la ecuación de gravedad, ¿sí? Dice gravedad, bueno, gravedad tenemos, sí, gravedad tenemos. Velocidad de impacto tenemos, no, es una incógnita. Tiempo tenemos, sí. Entonces esta ecuación se puede resolver, ¿sí? Buenísimo. Esta ecuación la podemos usar. Esta ecuación, vamos a ver si podemos hallar, bueno, acá con esta podemos hallar la velocidad de impacto. Y acá podemos hallar la altura, ¿sí? Me imagino, porque acá en esta no creo. Dice la altura inicial es igual a la altura final. Altura inicial no lo tenemos, altura final lo tenemos, ¿sí? Un medio es una constante, gravedad lo tenemos, ¿sí? Y tiempo lo tenemos. Entonces también podemos hallar con estas dos, podemos hallar el punto A y el punto B, ¿sí? Acá hallamos la altura, ¿sí? Y acá hallamos la velocidad de impacto. Bien, vamos a calcular la altura inicial. Bueno, ponemos la ecuación que dice altura inicial es igual a altura final más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Altura inicial no lo tenemos, es la incógnita. Altura final, ¿sí? Fíjese en los datos que es 0 metros, ¿sí? Un medio es una constante, gravedad de la Tierra la tenemos que siempre va a ser 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, esa aceleración natural, ¿sí? Por el tiempo que era 20 segundos, acuérdense en el problema era 20 segundos, y estos 20 segundos al cuadrado, bien. ¿Qué hacemos? Separamos en términos, ¿sí? Acuérdense que es un cálculo combinado y los más y los menos separan en términos. Bien, una vez que separamos un término, volvemos a copiar la ecuación, ¿sí? Pero acá yo ya me adelanté un poquito, ¿sí? Y hice ya el tiempo. El tiempo al cuadrado me dio 400 segundos al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que tanto la potencia afecta tanto al 20, al número, como a la unidad, que es el segundo. Entonces por eso el segundo también te queda al cuadrado, ¿sí? Como el número, ¿sí? Bien. Acá tenemos una triple multiplicación. Acuérdense que en una multiplicación las unidades que son iguales, mientras estén acomodadas bien, se cancelan. ¿Por qué acomodadas bien? Digo, pues fíjense, ¿sí? Acá que un segundo está arriba y otro está abajo, ¿sí? Entonces podemos cancelar tranquilamente. Bien, entonces bueno, acá yo me adelanté, ¿sí? Multipliqué un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, me va a dar 4,9 metros sobre segundo cuadrado, y ahí me queda una simple cuenta de multiplicación que me queda 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 400 segundos al cuadrado. Bien, cancelamos las unidades que son iguales, ¿sí? Y me va a quedar esto en metros. Bueno, multiplicamos y me dio 1960 esa altura. Bien, entonces ya sabemos que el objeto, ¿sí?
cae de una altura de 1960 metros, ¿sí? Ahora vamos a intentar o vamos a calcular lo que es la velocidad final, ¿sí? Yo la hice de dos maneras, ¿sí? Para que ustedes sepan que hay dos formas de poder calcular la velocidad de impacto. Bien, acá tengo el cálculo, ¿sí?, de velocidad final al cuadrado por 2 por gravedad por altura inicial, ¿sí? Esto ya lo podemos hacer, ¿sí? Acuérdense que hace un ratito no podíamos porque no teníamos altura inicial, pero ahora que la tenemos podemos hallar la velocidad de impacto. Fíjese, bueno, que ya reemplacé, ¿sí? Acá puse, bueno, 2 es una constante, bueno, la gravedad de la Tierra ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado y por altura inicial que recién la hallamos que es 1960 metros. Bien, resolvemos, ¿sí? En este caso acá vamos a cancelar, ¿sí?, lo que son los segundos. No, perdón, no hay nada que cancelar. Está mirando a otro lado. Bueno, acá hacemos la multiplicación, ¿sí?, que sería, bueno, 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 1960 metros, ¿sí? Hacemos esa triple multiplicación y te va a dar este valor, ¿sí? Las unidades se van a respetar, ¿sí? No hay nada que cancelar acá. Ustedes dirán, pero profe, hay una multiplicación, las unidades son iguales, ¿se cancelan? Sí, está bien. Es una multiplicación y las unidades son iguales, metro con metro. Pero ¿qué pasa? Este metro está arriba y este metro está arriba. Esto es como una fracción. ¿Se acuerdan cuando cancelamos numerador con denominador? Bueno, acá tiene que ser exactamente lo mismo, ¿sí? No se puede cancelar estos dos, ¿sí? Uno de estos dos tiene que estar abajo, ¿sí? Entonces, bueno, aparte fíjese, si cancelaríamos no nos daría la unidad de velocidad final, ¿sí? Porque se cancelaría los metros y te caería en segundo, y la velocidad no se mide en segundos, se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Una vez que multiplicamos los tres, ¿sí?, me va a dar, bueno, este valor 38.416 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Y qué hice acá? ¿Sí? Despejé la velocidad final, tenía la potencia que estaba molestando, entonces la pasé del otro lado como raíz, ¿sí? Una vez que hago la raíz de eso, me da el valor de 190 metros sobre segundo. ¿Por qué no segundo al cuadrado? Porque acuérdense que la raíz esta, ¿sí?, también afecta a lo que es el segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya tendríamos la velocidad con que impactó sobre el suelo. Bueno, y esta es la otra forma también de poder hallar la velocidad de impacto. Es una forma mucho más sencilla, es la otra ecuación. Fíjese, son las dos son ecuaciones cuando un cuerpo se deja caer. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial no está acá directamente porque es 0, ¿sí? Entonces directamente ponemos los otros que tienen valores, ¿sí? Bueno, tenemos gravedad es igual a la velocidad final sobre tiempo. ¿Qué hacemos? Despejamos velocidad final. ¿Cómo hacemos? Sacamos uno por uno lo que le está molestando. En este caso, ¿a quién le está molestando a la velocidad final? Es uno solo, que es el tiempo. Entonces el tiempo pasaría del otro lado, como está viviendo, pasa haciendo la acción contraria, pasaría multiplicando a quién, a la gravedad, ¿sí? Y ahí me queda despejado la velocidad final. Acuérdense, despejar es como despejar X, ¿sí? Es dejar solo a ese símbolo, en este caso la velocidad final. Bueno, una vez que tenemos esta multiplicación, ¿sí?, lo reemplazamos, la gravedad ya sabemos que 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí?, por 20 segundos, ¿sí? Fíjense, acá es una multiplicación, las unidades son iguales y, ¿sí?, está escalonada, ¿sí?, es numerador con denominador, ¿sí? Acá podemos cancelar las unidades que son iguales, ¿sí?, porque un segundo está arriba y el otro está abajo, ¿sí? Es como una fracción, acuérdense. Bueno, pero acá cancelamos un segundo con un segundo acá, ¿sí? Porque acá tenemos 2 segundos, porque este está al cuadrado. Bueno, entonces me quedaría la unidad, el número me quedaría 9,8 metros sobre segundo por 20, ¿sí? El segundo acá desapareció, se canceló con un segundo acá. Por eso acá te queda un solo segundo. Y bueno, ahí el resultado me da 196 metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense que es el mismo valor que el anterior, solamente es otra forma de poder hallar la velocidad de impacto. Y ahí estaría terminado el problema.